Parece que Díaz-Canel olvida la cosa, pero yo voy a hacer un pequeño recordamiento para que Díaz-Canel acuerde y el gobierno de Cuba acuerde cuánto daño el gobierno de Cuba le ha causado al gobierno norteamericano, y el gobierno americano no ha hecho absolutamente nada contra ellos. Vamos a escuchar. Muchos cubanos estaban descontentos y buscaban una vida mejor en el extranjero. El evento que desencadenó el éxodo fue cuando un grupo de cubanos se refugiaron en la embajada de Perú en La Habana buscando asilo político. El gobierno de Fidel Castro respondió retirando la protección de la embajada, lo que permitió que miles de cubanos entraran en la embajada buscando refugio. En respuesta a esta crisis, el gobierno de Castro anunció que permitiría a los cubanos que quisieran dejar el país hacerlo. El puerto de Mariel, una pequeña ciudad costera al oeste de La Habana, se convirtió en el punto de salida. Miles de cubanos... Se llenó Díaz-Canel el Mariel, porque los cubanos no querían comunismo. Y si no cierran, Cuba se hubiese quedado vacía, Díaz-Canel, porque no quiere socialismo ni castrocomunismo hace mucho tiempo. Estamos obligados, el pueblo de Cuba está obligado. Vamos a seguir escuchando. Se dirigieron al puerto y en cuestión de días, una flotilla de barcos privados de los Estados Unidos, principalmente de la Florida, comenzó a llegar para recoger a los migrantes. La migración masiva causó problemas tanto en Cuba como en Estados Unidos. En Cuba, la partida de tantas personas desestabilizó la economía y la sociedad. En la embajada buscando refugio. ¿Te das cuenta por qué está desestabilizada la economía de Cuba, Díaz-Canel? Porque la gente se van, porque la gente no soportan eso. Todas esas personas que llegaron aquí en los años 80, la mayoría tienen negocios, desarrollaron a Miami. Es un país próspero Estados Unidos, gracias a los cubanos. En respuesta a esta crisis, el gobierno de Castro anunció que permitiría a los cubanos que quisieran dejar el país hacerlo. El puerto de Mariel, una pequeña ciudad costera al oeste de La Habana, se convirtió en el punto de salida. Miles de cubanos se dirigieron al puerto y en cuestión de días, una flotilla de barcos privados de los Estados Unidos, Tuvo que cerrar, principalmente de la Florida, comenzó a llegar para recoger a los migrantes. La migración masiva causó problemas tanto en Cuba como en Estados Unidos. En Cuba, la partida de tantas personas desestabilizó la economía. En Estados Unidos, la afluencia puso a prueba la esperanza y la búsqueda de una vida mejor. Y sigue siendo un episodio intrigante en la historia de la migración. El éxodo del Mariel tuvo lugar en 1980, cuando aproximadamente 125.000... El éxodo... ¿Cuál es la mentira que está diciendo Cuba? Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo religioso, y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. ¿Dónde está la vergüenza de eso? ¿Dónde está la vergüenza? ¿Cuál es la mentira que está diciendo Cuba? Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo religioso, y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Bueno, yo te voy a acordar, Díaz-Canel, esto, como llenaron a los Estados Unidos. Utilizó la migración para deshacerse de algunos de sus indeseables, incluyendo criminales y personas con enfermedades mentales, lo que causó problemas en los Estados Unidos cuando estos migrantes llegaron. El éxodo del Mariel dejó una huella duradera en Estados Unidos. Criminales, asesinos, mandó Fidel Castro para acá. Pero mientras tanto, se le iba a Cuba entera, principalmente los intelectuales y la gente que tenían vínculo con el gobierno, que se habían dado cuenta que era un desastre. El pueblo te pide, Díaz-Canel, libertad. Y si no existe castrocomunismo, si no existe dictadura, pues tampoco existirá embargo, no bloqueo, como lo han justificado ustedes por años, que tienen negocio con más de 87 países. Y que en el problema de la alimentación y de la carne, el primer o el segundo socio negociante contra Cuba es los Estados Unidos. Todo el pollo que se consume es de Estados Unidos. Acaban de comprar $150,000 en perfume. Acaban de comprar 7 millones de medicamentos para Cuba, a los Estados Unidos. Pero tú tienes el derecho a la puerta abierta aquí para comprar tractores, para comprar carros. Acaban de pasarle, el año pasado compraron en Cuba $3,071,000 de carros modernos que están paseando en Cuba.
Entonces, ¿de qué bloqueo? ¿A cuál bloqueo tú le mientes a tu pueblo? ¿Por qué mientes? ¿Por qué mete mentira, Díaz Canel? Porque son tus mentiras ese pueblo. No, la mentira tienen pata corta, Díaz Canel. Y es mentira tuya de que existe un bloqueo. 3.071.000 pesos. Señores, no es el valor de los carros. El valor de pagar la aduana para entrarlo a Cuba. ¿Se imaginan cuántos carros hay? Y te habla de bloqueo y la policía con carros americanos y Díaz Canel con todos sus artículos. Y todos los lacayos de Raúl Castro con todos sus artículos, con yate y todo americano. ¿Dónde está el bloqueo? Interno.